Hace como un año me encontré este video y es una de las reacciones más raras que haya visto. Se llama reacción Belousov-Zhabotinsky y es uno de los pocos buenos ejemplos que existen de una reacción química oscilante. Desde el momento en que la vi supe que tenía que repetirla e investigando un poco logré encontrar una receta aceptable. Los ingredientes principales que pide son ácido sulfúrico, bromato de sodio, ácido malónico y bromuro de sodio. La mayoría es bastante fácil de encontrar en línea en lugares como eBay, pero el ácido malónico es un poco más escurridizo y cuando lo encuentras normalmente es muy caro. Pero tuve muy buena suerte y un día que lo buscaba en eBay, alguien estaba vendiendo todo un lote a muy buen precio. De todas formas, aún me faltaba un ingrediente llamado fenantrolina con sulfato ferroso, o ferroína para acortar, y solo está disponible en empresas químicas. Sin embargo, descubrí que yo podía hacerlo con un par de cosas de eBay. El primer ingrediente era sulfato ferroso heptahidratado, que se usa mucho para ajustar el pH del suelo y para aumentar el nivel de hierro de las plantas. En realidad no necesitaba mucho, pero por alguna razón terminé pidiendo una bolsa de 2.2 kilos. El otro ingrediente era monohidrato de 1,10-fenantrolina y conseguí 10 gramos por alrededor de $40. Y dicho lo anterior, el objetivo principal de este video era hacer primero la ferroína y luego hacer la Belousov-Zhabotinsky. La calidad del sulfato ferroso era sucia, de tienda de jardinería, y antes de usarlo tenía que limpiarlo. En un vaso de precipitados agregué 160 mililitros de agua, encendí la agitación y vertí con cuidado 8 mililitros de ácido sulfúrico concentrado. Luego eché 120 gramos de sulfato ferroso y encendí la calefacción. Probablemente pude haberlo añadido todo de una vez, pero lo hice en varias porciones para asegurarme de no entorpecer la agitación. Lo dejé calentarse a unos 65 grados Celsius y en ese punto todo el sulfato ferroso debía haberse disuelto. Lo demás que estaba flotando eran impurezas que tenía que separar. Hacer esto fue muy sencillo, solo lo pasé por un filtro de café. Aunque la primera filtración todavía salió turbia, por lo que cuando acabó lo volví a pasar por el mismo filtro. Todavía no estaba totalmente transparente, pero era mucho mejor que antes, y sentí que estaba bien. Cuando terminó, lo tapé con un plástico antiadherente para protegerlo del aire. Luego lo dejé enfriar a un lado y esperé a que empezaran a aparecer cristales de sulfato ferroso. Pero lo que pasó es que se empezó a precipitar un sólido suave y blanco. Creo que era sulfato férrico, que se formó al oxidarse parte del sulfato ferroso. La forma férrica es mucho menos soluble que la ferrosa, por lo que tiene sentido que sea lo primero en salir. Cuando estuvo a temperatura ambiente, lo volví a filtrar y casi de inmediato se empezaron a formar unos cristalitos al fondo del vaso. Esta vez sí era sulfato ferroso y lo dejé reposar aquí toda la noche para que se formaran los cristales. Luego lo dejé un par de días más, pero no pareció cambiar demasiado. Para que se cristalizara más, tenía que reducir la solubilidad y la forma más sencilla de hacerlo era metiéndolo al refrigerador. Cuando volví a revisarlo una semana después, parecía que se habían duplicado. Vacié lo más que pude del líquido y en el fondo quedaron bastantes cristales. Intenté sacarlos en una sola pieza, pero no lo estaba logrando. Así que mejor lo rompí en pedazos, lo que al principio creí que iba a ser difícil. Los cristales no eran ni con mucho tan fuertes como esperaba, y fue relativamente fácil romperlos. Luego los vacié en un filtro de café sobre una toalla de papel para que absorbieran el líquido que pudiera haber quedado. Los dejé ahí solo unos minutos, porque no quería que el sulfato ferroso se empezara a oxidar. Los puse en un plato y luego lo coloqué en un desecador al vacío. Hice casi vacío total, y los dejé secar alrededor de 5 horas. Durante este tiempo, algunos cristales se pusieron blancos. Creo que es porque se deshidrató una pequeña cantidad de sulfato ferroso heptahidratado. Y algunas de sus formas menos hidratadas, como la monohidratada y la anhídrida, son blancas en lugar de azul verdoso. La recuperación final fue de unos 80 gramos, lo que significa que todavía quedaban unos 40 gramos en el agua que vacié. Este proceso no fue súper eficiente, pero de todas formas recuperé mucho más de lo que necesitaba, así que me funcionó. Ya estaba listo para hacer la fenantrolina con sulfato ferroso, que a partir de ahora voy a llamar ferroína. En teoría, esto se debería hacer en material volumétrico, pero no necesitaba ser súper preciso, así que opté por una probeta graduada. Comencé agregando 0.7 gramos del sulfato ferroso que acababa de purificar, seguidos de 90 mililitros de agua destilada.
Lo agité hasta que se disolviera todo, y luego agregué 1.5 gramos de 1,10-fenantrolina monohidratada. Inmediatamente reaccionó con el sulfato ferroso para formar un complejo que tenía un bonito color rojo. Luego lo agité para disolver todo, y eso me tomó bastante tiempo. Cuando terminé, lavé la varilla de vidrio con un poco de agua y lo llené hasta 100 mililitros. Vacié la solución color sangre en una botella para almacenarlo y ahora estaba listo para hacer la reacción que quería. Necesitaba hacer 3 soluciones, a las que voy a llamar A, B y C. Para A, la receta original lleva bromato de sodio, pero al último minuto me di cuenta de que por error había pedido bromato de potasio. Sin embargo, supuse que no sería demasiado problema, porque básicamente la parte que importa es la del bromato, aunque la masa molar del bromato de potasio es ligeramente más alta, por lo que no podía agregar 5 gramos y tuve que hacer la proporción adecuada. Esto es muy fácil de hacer, solo dividí la masa molar del bromato de potasio entre la masa molar del bromato de sodio y lo multipliqué por 5. En fin, para hacer A, agregué 67 mililitros de agua destilada y le eché 5.6 gramos de bromato de potasio. Encendí la agitación y cuando la mayor parte desapareció, vacié 2 mililitros de ácido sulfúrico concentrado. Unos minutos después, la solución estaba totalmente transparente y pasé a hacer las soluciones B y C, que fueron mucho más fáciles. Para B, solo agregué 1 gramo de ácido malónico y lo disolví en 10 mililitros de agua. Y finalmente, para C, disolví 1 gramo de bromuro de sodio en 10 mililitros de agua. Para echar a andar la reacción, solo tuve que mezclar estas soluciones junto con la ferroína. Para la primera ejecución usé 6 mililitros de A, 1 mililitro de B y 0.5 mililitros de C. No hubo una reacción obvia entre A y B, pero en cuanto agregué C, se empezó a producir bromo. Esto hizo que la solución se volviera anaranjada. La agité hasta que se volvió incolora otra vez. Pero después de hacerlo unas cuantas veces, me di cuenta de que agitar no tiene mucho efecto, se puede simplemente dejar. Luego, a esto le agregué 1 mililitro de ferroína. Lo giré y enseguida pasó por una bonita gama de colores. Cuando dejó de cambiar y se quedó en un color marrón rojizo, lo dejé reposar y esperé a que ocurriera la reacción. Y sí comenzó, pero la verdad fue muy decepcionante, porque el punto que se estaba formando no se veía tan bonito. La razón fue que la solución era muy profunda, así que descarté esta ejecución y volví a hacer otra. Pero esta vez saqué parte del líquido con una pipeta, lo que me permitió conseguir la cantidad perfecta. Algo que me pareció genial es que a veces cuando esta solución se altera o se mezcla, temporalmente puede volver a ser azul. De cualquier forma, esta corrida fue mucho mejor, y el primer punto que se formó tenía un bonito anillo azul alrededor. Esta reacción no es tan lenta como para no poder mirar mientras se produce, pero tampoco es muy rápida, así que voy a acelerar esto un poco. Toda esta toma se grabó durante 35 minutos. Este es un proceso extremadamente complicado, y no se ha explicado todavía en su totalidad. Parece que prevalecen 9 reacciones principales, y voy a hacer lo posible por explicarlas, pero antes, hagamos un resumen de lo que hay en cada solución. En A había ácido sulfúrico y bromato de potasio, en B había ácido malónico y en C había bromuro de sodio. Al inicio, cuando se mezclaron A, B y C, la concentración de los iones bromuro del bromuro de sodio era muy alta. Los iones bromuro reaccionaron rápidamente con los iones bromato BrO3 para formar un bromo anaranjado. Por eso es que la solución cambió de colorantes cuando agregué C. Luego, el bromo reaccionó con el ácido malónico para hacer ácido bromomalónico y regeneró un ion bromuro. Aunque se recuperó un bromuro, sigue habiendo una pérdida general neta de bromuros de la solución. En otra reacción, los iones bromuro reaccionan con los bromatos de forma distinta para hacer ácido bromoso y ácido hipobromoso. Estas reacciones provocan que los iones bromuro se agoten y por ello no puede producir más bromo. El ácido malónico finalmente consume todo el bromo y por eso después de mezclar las soluciones, el bromo desaparece poco a poco. Cuando no quedan más iones bromuro en la solución, otro proceso puede reemplazarlo. Esta reacción es entre los iones bromato, la ferroína y el ácido bromoso. El efecto principal es la oxidación del hierro en la ferroína, lo que lo lleva de su forma roja 2 positivo a su forma azul 3 positivo. Esta reacción también produce más ácido bromoso, que retroalimenta su propia reacción.
Esto crea un efecto bucle positivo y hace que esta reacción domine rápidamente. Sin embargo, llega finalmente un momento en el que no queda ferroína que oxidar, por lo que termina por apagarse. El exceso de ácido bromoso que se generó comienza a disociarse en ácido hipobromoso y regenera algunos de los iones bromato. Estos últimos tres procesos empiezan a dominar, en donde el ácido malónico y el ácido bromomalónico reducen la ferroína a su estado rojo 2 positivo. Estas reacciones son mucho más lentas que las otras, por lo que ocurren solo hasta que las anteriores terminan. Su efecto general es la regeneración de algunos iones bromuro, lo que permite que el ciclo se repita. El ciclo puede repetirse muchas veces, pero los reactivos van agotándose lentamente, y cuando ya no queda ácido malónico, la ferroína no puede reducirse de nuevo a su forma roja. Si queda suficiente, la ferroína se estanca en su estado 3 positivo, y la solución entera permanece azul. En fin, espero que haya sido una explicación decente y que no haya sido confusa. Creo que lo principal a recordar es que es un ciclo entre la oxidación y la reducción de la ferroína. Pero me falta explicar por qué esta reacción se propaga en olas. Creo que es un proceso muy complicado y es difícil de explicar de manera concisa, pero voy a intentarlo. Esta solución no se ha mezclado, por lo que la única forma de que los iones se muevan es por difusión. Sin embargo, la utilización del bromuro no es perfectamente uniforme en toda la solución, y algunos puntos van a desarrollar una ligera deficiencia de bromuro. Esto crea un gradiente de concentración y hace que los iones bromuro en las áreas circundantes se dispersen hacia él. Al hacerlo, reinicia la reacción en el centro del punto de nucleación, pero disminuye la concentración de bromuro en las áreas circundantes. Esto permite que la reacción competidora tome el control y oxide la ferroína a su forma azul. Esto crea un anillo azul de solución que tiene una concentración de bromuro reducida y nuevamente el bromuro de las áreas circundantes se dispersa hacia él. Esto hace que la onda se mueva lentamente y se propague hasta golpear las paredes del plato. El ciclo puede repetirse muchas veces, y muchas ondas salen del mismo punto de nucleación. En fin, este fue solo mi segundo intento, y estaba bastante contento con el resultado. Decidí intentarlo de nuevo en un plato más grande, y simplemente multipliqué todo por un factor de 3. Para este usé 18 mililitros de A, 3 de B, 1.5 de C y 3 de ferroína. Lo mezclé previamente en un vaso de precipitados para poder controlar cuánto agregaba al plato. Y de alguna manera en mi primer intento, vertí la cantidad perfecta. Inicialmente parecía estar funcionando bien, pero empezaron a aparecer muchas burbujas que interferían con la visualización. Al principio la verdad no era tan malo, pero a medida que avanzaba la reacción empeoraba cada vez más. La razón por la que se forman es debido a las reacciones que mencioné anteriormente que reinician el ciclo. Cuando la ferroína azul se reduce de nuevo a su forma roja por el ácido malónico y el ácido bromomalónico, produce dióxido de carbono y monóxido de carbono como productos secundarios. Esto no parecía haber sido un problema en la ejecución anterior, así que pensé que tal vez era solo un problema a mayores escalas. Sin embargo, lo intenté de nuevo en el plato más pequeño y no solo hizo muchas burbujas, sino que además las manchas no crecieron muy bien. El lugar donde crecen y se propagan las manchas parece ser aleatorio, lo que significa que cada ejecución se verá diferente. Así que supongo que tuve suerte de que mi primer intento no solo no hiciera burbujas, sino que también fuera visualmente muy agradable. Terminé intentándolo unas cuantas veces más a pequeña y gran escala, y nunca pude hacerlo sin burbujas. Realmente quería una versión a gran escala limpia y bonita, así que intenté algo más. Para esta ejecución lo intenté con un poco menos de ácido malónico y un poco menos de bromuro de sodio para ver si hacía menos burbujas. Sin embargo, no parecía haber mucha diferencia. Por probar, aunque en realidad no pensé que hiciera mucho, intenté usar menos bromato. Lo que hice fue, en lugar de medir 18 mililitros de la solución A, medí 12 y luego los diluí hasta 18. Por lo que hay aproximadamente un 30% menos iones bromato que antes. Funcionó en cierta forma, pero hubo algunos efectos extraños y no pudo hacer los frentes de onda azules. En cualquier caso, desde la perspectiva de la química, creo que la única forma de reducir las burbujas es reemplazar completamente el ácido malónico y usar otra cosa en lugar de la ferroína. En una búsqueda rápida en Google, encontré un artículo que hablaba sobre algunas variaciones sin burbujas. Este es un tema bastante amplio y creo que es material de un próximo video. Así que por el momento solo intenté idear otra solución. No lo dije antes, pero esta reacción puede hacer múltiples ciclos. Si se agita o se mezcla en algún momento, se puede dejar ahí y comenzará de nuevo. Mi idea era dejar que el primer ciclo se completara hasta el final y luego agitarlo para desprender manualmente las burbujas. Este fue mi primer intento y pareció funcionar,
Para la tercera ejecución ya no había burbujas, pero el ciclo también era más rápido y se veía muy diferente. Yo creo que es que para este punto, la cantidad de ácido malónico presente es mucho más baja. Significa que ya no puede regresar la ferroína a su color rojo tan rápidamente, así que el color azul lo reemplaza lentamente. Luego de este resultado, inmediatamente me lancé a intentarlo en una escala mucho mayor. Mezclé 90 mililitros de A, 15 de B, 7,5 de C y 15 mililitros de ferroína, y los vacié en una charola grande. Lo esparcí lo mejor que pude y también nivelé el recipiente usando un poco de papel. El primer ciclo no fue muy bueno, creo que porque estaba demasiado profundo, pero cada ciclo subsecuente, el color parecía mejorar. Sin embargo, al final, el resultado fue prácticamente el mismo que en la escala pequeña, y para el tercer ciclo ya no había burbujas. Tuvo el mismo problema, no se formaban ondas, y solo estaban estas manchas azules que crecían. De todas formas, me pareció que se veía genial, pero no era precisamente lo que quería. Intenté varias cosas distintas, y creo que esta fue la ejecución que mejor salió. El cambio más importante fue que en lugar de usar 15 mililitros de ferroína, usé 9. También descubrí que podía agregar menos líquido del necesario y dejarlo reposar para el primer ciclo. No estoy seguro de por qué, pero después, cuando lo mezclé para reiniciarlo, se extendió adecuadamente. Aunque al hacer esto el primer ciclo se pierde totalmente, es bastante útil. Encontré que uno de los mayores problemas al escalarlo era distribuir uniformemente el líquido en el plato, y hacer esto ayudó. La tercera ejecución todavía tenía burbujas, pero estaba relativamente limpia y los colores eran bonitos y vibrantes. Sin embargo, hubo apariciones aleatorias de azul en el fondo, y eso fue raro. La primera aparición de azul también pareció cambiar la apariencia de las ondas, se veían menos prolijas. En general, las ondas de esta tercera ejecución fueron mucho más gruesas que en las anteriores, y al principio pensé que era un inconveniente. Sin embargo, después de revisar muchas tomas, me di cuenta de que en realidad era algo bueno, porque conforme la escala aumenta, es cada vez más difícil ver las ondas delgadas. Así que, para que funcione a gran escala y que no parezca un revoltijo, las ondas deben engrosarse. En fin, con esto llegamos al final del proyecto. Como mencioné antes, voy a intentar explorar en el futuro otras variantes de esta reacción. Hay algunas sin burbujas que pueden ser interesantes, y también está la receta original que también utiliza iones serio. Como siempre, muchas gracias a quienes me apoyan en Patreon. Todos mis benefactores pueden ver mis videos al menos 24 horas antes de subirlos a YouTube. Además, quienes estén en Patreon me pueden enviar mensajes directamente y si me apoyan con $5 o más, su nombre aparecerá al final como se ve aquí.